15. A ver, ¿ya lo encontró? ¿Sí? Bueno, dice aquí, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, en el Antiguo Testamento, si yo quería acusar a alguien de alguna situación y era yo nada más uno, dice, no acepto tu testimonio. Si vas a acusar a alguien, tiene que haber por lo menos 2 testigos o 3. Solamente así se podrá aceptar tu juicio, tu acusación. 2 o 3 testigos. Entonces, ahora regresamos a Juan, cuando Juan está diciendo, mis hermanos, Él es Jesucristo, Él es Dios. Y hay 3 testigos. El agua, la sangre y el Espíritu. Ok, ahora, ¿cuál es el primer testigo? Él menciona aquí el agua. Ahora, ¿a qué agua se refiere? Se refiere al agua del bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué sucedió? ¿Recuerda usted? Vaya a Mateo 3:13, por favor. Mateo 3:13, entonces. Y esto, mis hermanos, pues va a echar por tierra todo el montón de falsos profetas y de falsos dioses que se están adjudicando a la salvación. Mateo 3:13. Dice aquí que Jesús fue bautizado, entonces Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, ¿verdad?, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, obviamente en agua, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Primer punto entonces, el primer testigo es en el agua. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, obviamente por inmersión, y él sale del agua, dice que desciende el Espíritu Santo como paloma, y luego se escucha la voz del cielo del Padre, y el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces, número 1, el primer testigo, el agua, Dios en el bautismo de Jesús, les dice a los que estaban a su alrededor, Él es el Mesías, Él es mi Hijo, en Él está mi voluntad, en Él crean y a Él síganlo. Entonces, primer testigo, el agua. El segundo testigo que menciona Juan es la sangre. Ahora, ¿a qué se refiere este testigo de la sangre? Bueno, se refiere a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús es crucificado, algo sucedió, mis hermanos. Algo sucedió. Cuando Jesús muere en la cruz, ocurren una serie de milagros. Voy a mencionar ahorita 2 o 3 muy brevemente. Y vamos a Mateo 27. Mateo 27. Cuando Jesús está muriendo y dando su vida y derramando su sangre por usted y por mí, ¿verdad?, para darnos perdón y salvación y reconciliarnos con el Padre. Mateo 27, verso 45, del 45 al 54. Del 45, ¿ya lo encontró? Mateo 27, 45. Ok. Y desde la hora sexta, que viene siendo para nosotros mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Qué hubo? Tinieblas. Estas no eran, mis hermanos, no era una oscuridad común y corriente, era una oscuridad sobrenatural, porque algo estaba pasando ahí. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, un milagro que hubo en la cruz del Calvario es que hubo una obscuridad sobrenatural.
estaba muriendo el Hijo de Dios. Tinieblas. ¿De qué hablan las tinieblas y la oscuridad? Pecado. Porque Cristo en ese momento se estaba haciendo pecado en nosotros. Estaba asumiendo toda nuestra maldad, Él estaba llevando en su cuerpo, en su vida. Hay una oscuridad. Se estaba tratando con el pecado de una vez y para siempre. Siguiente milagro que ocurrió ahí, cuando se está derramando su sangre. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo judío, obviamente, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahí está. ¿Qué le pasa al velo que estaba dividiendo el lugar santísimo del lugar santo? Se rasga de arriba a abajo, dando a entender con esto otro milagro. Ningún hombre podía romper ese velo que tenía por lo menos 10 centímetros de espesor. Nadie lo podía romper. Solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Estaba ese velo que impedía el acceso directo al arca de la alianza, es decir, a la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, ¿verdad? En ese instante se abre el velo, dando a entender con eso que ahora el acceso a Dios se podía tener gracias a otro velo que se había rasgado, el cuerpo de Cristo. Su sangre estaba siendo vertida en la cruz del Calvario. De ahí en adelante, mis hermanos, cualquier persona que viene a través de Cristo tiene acceso directamente al Padre. No de una religión, sino de Cristo, dice, porque el velo fue rasgado, dice Hebreos, esto es su cuerpo. Entonces aquí tenemos otro milagro. Siguiente milagro está en el versículo 51. Y la tierra tembló de tal manera que las rocas se partieron. Observen, entonces fue un tremendo terremoto, no fue cualquier cosa. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, con este otro milagro de este tremendo temblor y de que los sepulcros se abrieron y otro milagro, resucitaron muchos de los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Se estaba dando evidencia de otro testimonio de parte de Dios. La sangre de Cristo fue un testimonio de que Dios estaba aprobando y enviando la muerte de su amado Hijo. Y el tercer testigo que menciona Juan habla de el Espíritu, ¿verdad? Y en Juan 15:26, se dice que el Espíritu Santo da testimonio. Qué interesante. Juan 15:26 dice aquí, Juan 15:26 dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ahí está, el cual procede del Padre, el que dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿por qué usted cree en Cristo como su Señor y Salvador y como Dios encarnado? Porque el Espíritu Santo a usted le dio el entendimiento y le quitó ese velo de los ojos y esa dureza de corazón, de tal manera que usted pone su confianza en Cristo Jesús. ¿Quién hizo esta obra? El Espíritu Santo. Si usted aún no cree en Cristo, es porque el Espíritu Santo no le ha quitado el velo. Así es. Y usted sigue con la dureza de su corazón, aunque pueda aceptar intelectualmente, pues sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa es aceptar intelectualmente que Jesucristo vivió y otra cosa es rendirle a su vida y confiarle su vida a Él. Es muy diferente. ¿Amén? Bueno, entonces el otro testigo es el Espíritu Santo. Por eso usted, si cree en Cristo, no es porque usted sea muy inteligente o yo, sino porque el Espíritu Santo un día quitó la venda de nuestros ojos y nos permitió entender y confiar en Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Bien, segunda certeza. Vamos a 1 Juan 5. La segunda certeza que Dios les da a los vencedores, a los cristianos. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en nuestras buenas obras, en alguna religión, en alguna iglesia, en algún profeta, no, en su Hijo. Verso 12. Por lo tanto, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Como dije anteriormente, Dios no ve de qué religión, cuál religión profesamos. Dios ve si hemos nacido de nuevo o no.
Los creyentes tenemos la certeza de la vida eterna, número 2, ¿verdad? La certeza de la vida eterna. Ahora observe que ahí que la vida eterna es un regalo de Dios, Él la da y la recibimos por fe. Vida eterna, por lo menos, significa varias cosas. Número 1, es en cuanto a duración, vida eterna, es decir, que pasaremos ya toda la eternidad en el cielo con Dios. Gloria al Señor. Vida eterna también es referencia a una calidad de vida, una vida abundante, diferente. Y vida eterna, como dice Juan 17:4, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Eso también es vida eterna, es conocer al Padre y conocer al Hijo. Por lo tanto, la vida eterna no se tiene por practicar tal o cual religión. Se tiene, si usted tiene, al Hijo de Dios. Si no lo tiene, así sea usted un asistente regular, así su familia todos sean cristianos, así lo que sea, si usted no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y va al infierno por su rebeldía, por su pecado. Así es. Siguiente certeza, número 3. Seguimos ahí en 1 de Juan 5, versos 14. 13, del 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelve a reafirmar lo mismo. El creyente debe tener esa certeza. Señor, si muero dentro de 1 hora o dentro de 2 horas, yo tengo la seguridad, mi Dios, de que voy a tu presencia, porque tengo al Hijo, le rendí mi vida, creí en Él. ¿Tiene usted esa certeza? De que si dentro de 1 hora usted le da el coronavirus, Dios no lo quiera, pero y vámonos. No, y en serio, ¿qué pasa? ¿Está usted preparado, preparada para ir a la presencia de Dios? Inclusive a mí, si como creyente me da ese virus y fallezco, sé que voy a la presencia de Dios. No por mi buen comportamiento, no porque sea pastor, sino porque tengo al Hijo de Dios. Amén. Y esto es para cualquier creyente. Ok, entonces, verso 14. Y esta es la confianza. Vea lo que Dios le da a los vencedores, a los cristianos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está el requisito, conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, la certeza número 3 se llama la certeza de la oración contestada. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Pero observe, dice Juan, mis hermanos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es la clave, porque podemos pedir cosas como dice por ahí Santiago, pides y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ya vio la diferencia? Uno puede pedirle a Dios 1000 cosas, pero de eso que le estoy pidiendo a Dios, ¿para qué es? ¿De qué se trata? Y a veces tenemos que reconocer, mis hermanos, que estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. Ahora, Dios no garantiza que va a responder eso, o sea, que va a responder como nosotros queremos. Aún para un creyente, cuando Dios le dice no al creyente a una petición, está contestando. Y si nos dice que no, Él sabe por qué no nos da esa petición. Quizá Dios tiene algo mejor. Quizá Dios nos está diciendo, corrige tu petición. Quizá Dios nos está diciendo, aún no es tiempo, tienes que arreglar esto en tu vida. Y si detengo esto es porque tienes que cambiar primero alguna actitud en ti. Pero mis hermanos, si usted está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, Dios garantiza que Él responde. Ahí está. Ahora, ¿cómo le hago para saber lo que es la voluntad de Dios? Pues dedíquese a leer la Biblia, regresamos otra vez a lo mismo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me voy a dar cuenta de qué cosas no le agradan a Dios, entonces no se lo voy a pedir. ¿Verdad? Juan 15:7, por ejemplo, dice aquí el Señor Jesucristo que nuestras palabras tienen que permanecer en nosotros. Juan 15:7 dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces aquí viene un cheque en blanco, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vaya, esto es un cheque en blanco, pero ahí está el requisito.
permanece en mí y que mis palabras permanezcan en ti. Es decir, si yo estoy en comunión con Dios, mis hermanos, pues no voy a pedirle algo pecaminoso. ¿Se da cuenta? Y si sus palabras están en mí, pues me va a dar el discernimiento para saber cuando algo no es bíblico, cuando una petición simplemente no es adecuada y no va a ser de bendición a mi vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que alinear nuestra voluntad con los propósitos de Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro en Mateo 6:10? Venga a nosotros tu reino, ¿qué? Hágase tu voluntad. Entonces, la oración, mis hermanos, es para que nosotros sometamos nuestros anhelos a los propósitos de Dios, no para que Dios cumpla nuestros antojos. Ahora, necesidades, que son necesidades reales, pues Dios se ha comprometido a suplir esas necesidades y a dar respuesta a nuestras oraciones. El punto es, confiemos en Dios y tenemos que alinear nuestros corazones con los propósitos del Señor. Salmo 37:4, dice aquí el rey David en este salmo precioso. Salmo 37:4, ¿qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ve usted cómo está siempre eso junto con pegado? Si yo me deleito en Dios, obviamente que no va a estar pidiendo algo pecaminoso o algo que dañe a los demás. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Ok, esta es la certeza número 3, la oración contestada. Vamos con la certeza número 4, que Dios le da a los vencedores, a los cristianos. 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, este es un texto un poquito difícil, trataré de explicarlo. ¿Qué significa esto de que hay pecado de muerte y pecado no de muerte? La Iglesia Católica entiende que hay pecados veniales y pecados mortales. No, no es eso, no se refiere a eso. Cuando aquí habla de que hay pecado de muerte, está hablando, bueno, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Está hablando de muerte espiritual. El alma que pecare, esa morirá. En este contexto, cuando Juan dice, a ver hermanos, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿a qué se refiere? De que hay pecados que pueden provocar muerte física. Sí. Y hay pecados que no provocan muerte física. Si no fuera así, ahí le va a dar una pregunta. ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que pecó en el día de hoy? ¿O no ha pecado el día de hoy? ¿El día de ayer? Bueno, ya le seguimos. Entonces, ¿por qué está usted aquí vivo o viva? Porque hay pecado que no es de muerte física. Entonces, ¿cuáles son los pecados que son de muerte? Es lo que aquí Juan está explicando. Déjeme darle algunas explicaciones. Ok. En la época de Jesús, los fariseos, líderes judíos, estaban siempre hostigando a Jesús y viéndole y queriéndole atrapar en un pequeño error o en una palabra maldicha de Jesús para acusarle. Nunca lo lograron. Le pusieron una serie de trampas siempre. Ok. Pero llegó un momento en donde, en Mateo 12, en donde Jesús está enseñando y haciendo milagros, y los fariseos acusan a Jesús de que los milagros que él estaba realizando provenían del diablo. Este fue un punto de quiebre para los fariseos y fue un punto de quiebre en el ministerio de Jesús. Vaya a Mateo 12:23, por favor. Mateo 12:23. Dice, y toda la gente estaba, Mateo 12:23. Y, bueno, el 22 para ver ese milagro. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora aquí le voy a decir algo entre paréntesis. Qué curioso que yo nunca he visto este milagro en ninguno de los falsos profetas que se dicen los sanadores de hoy.
que hayan hecho hablar a un mudo o ver a un ciego, nunca. Dios que ponen en sus televisiones y están, a ver, dan testimonio del milagro. Ah, sí, Dios me quitó un dolor de aquí, Dios me quitó un dolor de acá, sí, ya puedo moverme un poquito acá, pues, ¿eso qué, verdad? A ver, a un mudo, que esté comprobado que sea mudo y que lo hagan hablar en ese momento, ¿cuándo? Nunca. Y a un ciego, tampoco, nunca. Nunca. Pero cuando vamos a Jesús, ahí sí con la realidad, ¿verdad? Estaba endemoniado, estaba mudo y ciego y lo sana ahí, en presencia aún de sus acérrimos enemigos que eran los fariseos. Ok, verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será el Mesías? Esa es la pregunta clave. ¿Será él el Mesías? Y entonces verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, o sea Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, pues está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Se da cuenta? Entonces lo estaban acusando de que Jesús estaba haciendo milagros en nombre del príncipe de los demonios, de Satanás. Y Jesús aquí comienza a refutarles y decirles, claro que no. O sea, ¿cómo es posible que Satanás expulse al mismo Satanás? No, él está más bien ampliando su reino, no dividiéndolo. Ajá. Entonces, en esto continúa y vamos al versículo 31. Dice Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Verso 34, generación de víboras. ¿A quién le está diciendo eso? A la élite religiosa, a los que se sentían los santos y apartados. Pues Jesús les dice, no tiene nada de santos, sino todo de víboras. Son generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que el punto es este. Los fariseos están blasfemando, adjudicándole las obras que estaba haciendo Jesús a un espíritu inmundo, a Satanás, cuando eran obras del Espíritu Santo. En ese momento, mis hermanos, a esos fariseos se les termina su oportunidad de creer en Cristo. Llegaron al punto de no retorno. Se terminó la paciencia de Dios con ellos. ¿Y sabe lo que significa eso? Que ellos ya nunca tendrán la oportunidad de arrepentirse ni de creer en Cristo. Habían rebasado la línea del endurecimiento del corazón, estaban ya tan obscurecidos sus mentes, sus pensamientos, que le estaban adjudicando esa obra milagrosa y santa al diablo. O sea, se acabó su oportunidad de salvación. Ahora, esto lo explico por qué. Porque Juan, hace un momento leíamos que Juan dice, si viere a un hermano cometer pecado, 1 Juan 5, 16, regresamos, que sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no hay de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahí está. Yo no digo que se pida. Que fue el caso de los fariseos. Ya no tenía caso orar por un fariseo. Ya había entrado a un punto de no arrepentimiento, de una obscuridad total y de un endurecimiento pleno. Tanto así que ellos después confabularon y acordaron matar al Mesías. O sea, ya habían rebasado el límite de la paciencia de Dios. Y entonces comenzaron a hacer sus acuerdos y arreglos para matar al Mesías. Por eso Juan dice, hay pecado por el cual yo no digo ya que se pida. Otro ejemplo, estamos hablando aquí de los gnósticos. Los gnósticos estaban infiltrados, de hecho habían dividido a la iglesia, porque dice 1 Juan 2:19, estaban con nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
habían salido y habían dividido la iglesia del Señor. ¿Por qué habían ya salido? Habían llegado a ese punto de no retorno. No creían que Jesús había venido en carne y en espíritu. No creían que era Dios y que era hombre también. Entonces Juan dice, ese pecado es pecado de muerte. No pidan por ellos. O sea, ya no tienen remedio. No van a querer creer en el Mesías, al contrario, están metiendo sus herejías, dividiendo y dividiendo y dividiendo a la iglesia. Yo no digo que pidan por ellos, ese es el punto, ¿sí? ¿Me explico o no? Ahora, para los cristianos, ¿hay pecados de muerte? Sí. ¿Cuándo? Ahora, no podemos decir tal o cual pecado específicamente, Dios sabe cuál. Le voy a dar dos ejemplos. En 1 Corintios 11, 27, Pablo está dando las instrucciones sobre la cena del Señor. 1 Corintios 11, 27. Y ahí entonces, ¿verdad? Pablo menciona en el versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que, ahora le está hablando a la iglesia, a la iglesia, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, cada vez que vamos a tomar la cena del Señor, mis hermanos, hay que estar a cuentas con Dios. Cada quien. Para que no la tomemos de manera indigna. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, quien está tomando a la ligera la cena del Señor, cuidado, porque te estás exponiendo a un juicio del Señor. Verso 30, y aquí está. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, ya están muertos, es lo que dice aquí. Y muchos ya están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que estaba pasando, mis hermanos? Que a la hora de la cena del Señor, ya ve que consiste en pan y vino, obviamente jugo de uva o vino rebajado. Bueno, pues los hermanitos estaban aprovechando para comer y para emborracharse. Ese es el punto. Se estaban emborrachando durante la cena del Señor. Y ya lo estaban haciendo una y otra vez hasta que Dios dice, se acabó. O sea, no van a estar menospreciando la sangre del Cordero. Y entonces Dios envió juicio a la iglesia de Corinto en dos formas. Unos estaban enfermos por ese pecado y otros murieron por lo mismo. ¿Eran salvos? Sí, pero simple y sencillamente se pasaron de listos. Por eso dice, hermano, júzgate y si ves que algo está mal, bueno, pues ponte cuentas con Dios. Y otra ocasión, mis hermanos, en Hechos 5, cuando están el matrimonio llamado Ananías y Zafira, ¿se acuerda ese pasaje? Bueno, está la iglesia primitiva, están trayendo sus ofrendas, las ponen a los pies de los apóstoles y la gente estaba dando porque estaban esperando al Mesías, dice, para que nadie tuviera necesidad. Y dice por ahí, Bernabé tenía un terreno y lo dio todo y lo puso como una ofrenda especial para la obra de Dios. Pero de repente llegan estos hermanitos, Ananías y Zafiras, tenían una propiedad, la venden, pero no dieron todo. Dieron una parte, pero dijeron, estamos dando todo. ¿Capta el asunto? O sea, estaban mintiendo, estaban aparentando, estaban simulando. Lo vendimos en todo, y dimos todo, cuando realmente estaban dando nada más una pequeña parte. Y entonces, cuando son confrontados, dice que Hechos 5, versos 3 al 5, dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, de la propiedad? Verso 4, reteniéndola, pues no se te quedaba a ti, y vendida, pues no sigue estando en tu poder. ¿Por qué pues pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y lo mismo le pasó a su esposa. Muerte, pecado de muerte. Entonces, Dios sabe solamente, mis hermanos, cuándo tiene que enviar ese juicio a su pueblo o a un hermano.
Cuando ese hermano o esa hermana que sí son nacidos de nuevo, ¿verdad?, están insistiendo en ciertas situaciones que están perjudicando el testimonio, tanto de él como de la obra de Dios, y Dios dice, basta, hasta aquí. Ahora, no estamos diciendo que a todos los hermanos que en el mundo están insistiendo en cierta cosa, Dios les debe enviar ese juicio. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Y antes de que Dios envíe ese juicio, Dios tuvo que, número uno, hablarle por su palabra. Lee esto y estás confrontando y ve que esto no está bien. Dos, nos da su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo, apártate de este pecado, apártate de esta situación, arrepiéntete. Su Espíritu Santo nos está diciendo. Tres, quizás un hermano, una hermana, un familiar nos está diciendo, oye, ya, por favor, deja de hacer esto. Te estás perjudicando, estás dando un mal ejemplo, estás dando un mal testimonio. Ah, no, pero insiste. Y Dios usó ahí un pariente. Cuatro, viene usted a los cultos, se expone su palabra, usted es confrontado, entiende que no está bien algo que está haciendo mal en su vida, pero insiste. Cinco, quizás un hermano más de la iglesia, en un grupo de vida, se lo encuentra por ahí y lo ve por ahí haciendo, hermano, ¿qué pasó? Y lo exhorta. Bueno, Dios por lo menos usó, por lo menos 5 o más advertencias, ¿verdad? Fue paciente el Señor, pero cuando Dios ve que el creyente sigue y sigue y sigue, y eso va a hacer que regrese al mundo y que se quiera quedar en el mundo, Dios dice, no, no eres del mundo. No te estás arrepintiendo y porque te amo y no quiero que te condenes con el mundo, te llevo antes de tiempo a casa. Así es el asunto. ¿Captamos o no? ¿No? ¿Lo explico otra vez? Así es, mis hermanos. Yo he conocido a través de mis años de cristiano y de pastor algunos casos, contados, no muchos, pero los he visto. Y puedo constatar que así fue. Alguien que conocía al Señor, que sí se había convertido a Cristo, pero continuó. Ahora, ¿por qué es esto, mis hermanos? Regresamos a 1 Juan 5. Porque, dice la Escritura, que el que es creyente ya no practique el pecado. Pecamos ocasionalmente, sí, hermanos, sí. Llegamos a pecar ocasionalmente, pero nos duele, ya no nos gozamos en el pecado, nos arrepentimos, lo confesamos y el Señor nos ayuda, ¿verdad? Bueno, así pasa. Pero cuando haya una insistencia y se quiere regresar, entonces el Señor, porque ama a su pueblo, tiene que aplicar entonces cierta medida disciplinaria y cierto juicio que Él solamente en su sabiduría sabe cuándo aplicarlo, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, pues ahí está la paciencia y la gracia de Dios. Verso 18, sabemos, otra certeza, que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es la otra certeza, que tenemos victoria sobre el pecado. Y a la vez la certeza de que Dios nos está cuidando, mis hermanos, y el maligno, esta frase, el maligno no le toca, significa el maligno no le arrebata, ni tampoco le puede destruir. En ese sentido, Jesús dijo que somos sus ovejas, dice, y nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre, haciendo una alusión al diablo. Si Dios quitara su gracia protectora de nuestra vida, mis hermanos, Satanás viene sobre nosotros para destruirnos, tal como lo quiso hacer con Job. ¿Se acuerda de Job? Pero no lo destruyó, porque el Señor le dijo, bueno, adelante, sigue tu plan sobre mi siervo Job, pero no le toques. Y Dios usó aún ese caso de Job para glorificarse y para darnos mucha sabiduría a los cristianos. Pero Job fue salvo. Y Job luego fue bendecido 5 veces más de lo que tenía antes. La protección de Dios. La quinta, penúltima certeza, pertenecemos a Dios. 1 Juan 5:19, sabemos, otra vez la certeza, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mis hermanos, estamos protegidos, Dios nos guarda, Dios es soberano, Dios controla todas las cosas y aún esta pandemia está bajo el control de Dios, aunque usted no lo crea.
Dios tiene un propósito al permitir esta pandemia mundial, o varios propósitos. Uno de esos es que la gente se dé cuenta de que sin Dios es nada, de que un mugre virus microscópico le puede quitar la vida, tan tan. Y hasta los más poderosos, como el presidente de Brasil, o como el presidente de Canadá, que lo más seguro es que ya también le dio, etcétera, etcétera, pues todos igualitos, tendrán dinero y tendrán poder, pero ante un microscópico virus maligno, vámonos, para que entienda la gente que sin Dios somos nada y que la vida es frágil. Amén. Mis hermanos, es tiempo de estar en el camino de Dios, de arrepentirnos, de vivir en santidad y de vivir para Cristo. Y de vivir para Cristo. ¿Para quién está usted viviendo? ¿Para Cristo o para el mundo? No hay más, no hay más. Y finalmente, la última certeza. Verso 20, pero sabemos, otra vez sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es esta sexta certeza? Estamos en unión con Cristo, estamos en el verdadero, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. ¿Está usted en Cristo o está usted en Adán todavía? ¿En quién está? No hay más que estos dos caminos. Dios nos ha dado el entendimiento. Gracias, bendito Dios, porque me has permitido entender quién es Cristo y rendirle mi vida. Eso es por ti, Señor. Tú tuviste la iniciativa para traerme a ti, para darme el entendimiento, para iluminarme, para quitarme toda esa venda de mis ojos y además, Señor, tocar mi corazón y rendirme a ti. Ahora, Señor, mi vida te pertenece. Por lo tanto, concluye verso 21. Hijitos, ¿qué? Hijitos, o sea, los salvos, ¿qué? Guardaos de los ídolos. O sea, no anden con sus idolitos otra vez, por favor. Tienen un solo Dios verdadero, Cristo. Dejen sus idolitos, que esos son idolitos temporales, que a fin de cuentas los llevarán a la perdición. Vengan a Cristo, en quien está la vida eterna y la salvación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta tan preciosa. Gracias porque tú nos preparas, nos hablas, nos adviertes, nos instruyes, nos redarguyes, nos convences, nos guías, Señor, siempre a toda verdad, a tu palabra, por tu Espíritu Santo, a fin de que entendamos la fragilidad de esta vida y de este mundo que un día perecerán, pero excepto, Señor, el que permanece en ti, este tendrá la vida, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Padre Santo, permítenos entender los tiempos en los que nos encontramos. Todo esto ya estaba profetizado, pero que tu pueblo, Señor, despierte y entendamos que vivimos y vivimos para Cristo. Señor, el mundo está nervioso, está desesperado, está, Señor, con gran miedo y con gran temor, pero tu pueblo es guardado por ti. Y Señor, tú eres soberano, y nada de esto a ti te toma por sorpresa, porque tú lo conoces todo. Más bien estás usando todo esto, Señor, para sensibilizar a la gente, para que la gente acuda a ti en arrepentimiento y se aparte de sus pecados y rinda sus vidas a Cristo. Y también, Señor, en esto estás hablando a tu pueblo, para que tu pueblo estemos anhelando y orando, Señor, para que tu próxima venida sea pronta. Pero mientras vienes, Cristo, nos encuentres haciendo tu voluntad, que es vivir para ti, predicar tu palabra, vivir tu palabra, confiar en ti, Señor. Señor, guarda nuestras vidas, pero úsanos, porque si nos das la vida, Señor, es para ser de bendición a otros, es para compartirles tu evangelio, para que también sus mentes y corazones sean iluminados por tu Espíritu y vengan a Cristo, así como nosotros un día, Señor, acudimos a ti y te entregamos todo nuestro ser. Gracias, Padre, por las certezas que tenemos en ti, por tu amor, por tu misericordia, por la victoria que nos das en Cristo. Gracias porque los creyentes somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.